puntos clave de la epilepsia. Entonces aquí vamos a revisar primero unas definiciones muy importantes. Vamos a tener ya que desechar todas estas definiciones de ataque convulsivo, convulsión, etcétera, y ya únicamente vamos a tener crisis epilépticas. Entonces, las crisis, esto se desechó debido a que convulsión únicamente como que abarcaba las crisis epilépticas tónico-clónicas, ¿no? Las muy aparatosas, perdón. Y bueno, las crisis epilépticas ya van a abarcar las crisis focales, las crisis generalizadas, las crisis de ausencia, atónicas, etcétera, ¿no? Entonces, una crisis epiléptica justamente van a ser signos y síntomas transitorios. Y como tal, la epilepsia, entonces, epilepsia ya va a ser que tenga más de dos crisis y que éstas no sean provocadas y estén separadas por un periodo de más de 24 horas entre ellas. Entonces, ese va a ser el criterio que usemos para diagnosticar la epilepsia. Importante saber aquí que el tener ya una primera crisis epiléptica nos predispone a más del 60% de riesgo de tener una segunda crisis. Entonces, muy importante recordar eso. Y bueno, la afección más frecuente en el caso de la epilepsia se va a encontrar en el lóbulo temporal. También muy importante recordar esa parte. La clasificación, vamos a tener parciales. Entonces vamos a tener parcial y generalizada. Dentro de las parciales vamos a tener la simple y la compleja. Entonces la simple es únicamente como, por ejemplo, que un brazo sea sea el que tiene la afección o el que tiene la crisis, ¿no? Y en el caso de la generalizada es una, o la compleja, perdón, es una que empieza como simple y después se generaliza, ¿no? Y bueno, vamos a tener, como dijimos, las generalizadas, en donde vamos a tener, recordemos siempre, tónico-clónicas, ¿no? Entonces vamos a tener tónico-clónicas. Si tenemos tónico-clónicas, vamos a tener tónicas solitas, ¿no? Y si tenemos también tónico-clónicas, vamos a tener mioclónicas solitas, ¿no? Y bueno, además también vamos a tener, como si tenemos tónicas, vamos a tener atónicas. Y ya como una especial tenemos las crisis de ausencia. Esa va a ser nuestra clasificación de las crisis epilépticas. Y bueno, también aquí hay que mencionar la crisis febril, que es una crisis que va a dar en un niño de 6 meses a 5 años y que además esté en el contexto de una infección que le esté causando esa fiebre. Esta normalmente no tiene que ser estudiada a menos que nos encontremos ante la sospecha de un síndrome de Dravet. Ahí sí lo vamos a estudiar o también que tenga más de 5 años. Solo en esos casos es donde vamos a darle seguimiento a esta crisis febril. Y bueno, un poquito también en cuanto al diagnóstico, vamos a tener nuestras ondas en el electrocardiograma, ¿no? Perdón, en el electroencefalograma. Estas ondas van a ir de menos a más hercios dependiendo qué tan excitado esté el paciente, ¿no? Entonces vamos a tener delta, alfa, no, es delta, teta, alfa y beta. Entonces aquí tenemos la mnemotecnia date aberta, ¿no? Entonces vamos a poner date a berta. Entonces da de delta, T de teta, A de alfa y berta de beta, ¿no? Entonces este va a ser, como recordemos, el orden en el que van nuestras ondas. Y bueno, aquí ya nada más nos vamos en el mismo orden de excitación, ¿no? Entonces delta va a ser un sueño profundo. Teta va a ser un sueño también, pero ligero. Alfa va a ser despierto relajado y beta va a ser despierto excitado. Entonces, si vemos, va de menos a más excitación y eso va a pasar igual en cuanto a los hercios, ¿no? Las delta van a ser de 0.5 a 3 hercios. Las teta van a ser de 4 a 7 hercios, las alfa van a ser de 8 a 13 y las beta van a ser de 14 o más hercios, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las ondas del electroencefalograma. El diagnóstico en el caso de la epilepsia lo vamos a hacer en una primera instancia con pura clínica y exploración física, historia clínica con exploración física, para descartar causas subyacentes en el caso o en el contexto de un adulto, como pueden ser drogas o traumas. Algún antecedente de un trauma, ¿no? Y ya si descartamos estas causas, podríamos realizar ahora sí un electroencefalograma o, bueno, ya a este electroencefalograma le vamos a asociar un estudio de imagen, ya sea un ATAC o resonancia magnética. Y bueno, el tratamiento va enfocado hacia el tipo de crisis ante la cual nos encontremos, ¿no? Entonces, en el caso de una focal o parcial, vamos a dar entonces focal
que es esta, son las parciales, vamos a dar carbamazepina. Entonces, parcial, carbamazepina. Ahí, carbamazepina. En el caso de una generalizada, vamos a dar valproato, a excepción de si es una de ausencia, donde vamos a dar etosuxamida. Entonces, recordemos de nuevo, parcial, carbamazepina, ¿no? Como PC. Generalizada, valproato, ¿no? Esa no tiene como neumonía como tal, pero bueno, PC, ¿no? Como la computadora. Y de ausencia, etosuxamida, ¿no? La única que inicia con vocal va a ser en la que también inicia con vocal, ¿no? Que es la de ausencia. Y bueno, en caso de que tengamos una paciente embarazada, que es una situación también importante a considerar, vamos a dar la motrigina, van a ser los indicados, la motrigina o también puede ser la carbamazepina. Entonces, carbamazepina, como también donde vamos carbamazepina, exacto, en las focales o parciales, ¿no? En el de PC. Y bueno, también hay que saber aquí que la lamotrigina va a ser, bueno, va a estar asociada a paladar hendido, labio y paladar hendido. Y que nuestro anticonvulsivante más teratogénico va a ser el ácido valproico, ¿no? Entonces hay que evitarlo a toda costa en las embarazadas. Y eso sería todo en cuanto a la epilepsia. De este lado queda el diagnóstico, perdón, el apunte. Y sería todo. Muchas gracias.